Buen día, ¿cómo están? Bien, Estamos nuevamente en un espacio de ciencia y civilización, un espacio dedicado a entender el valor y a resaltar el valor importantísimo de la ciencia en la sociedad contemporánea. Es mi gusto tener acá hoy día a Mario Muñiz. Mario Muñiz es un investigador de 40 años de experiencia y ha estado con un sostenido interés en la salud. Básicamente es un docente técnico con 33 años de experiencia. Ha hecho énfasis en la carrera de electrónica y tecnología de la Universidad del Uruguay, Universidad Tecnológica del Uruguay, correctamente, UTU, ¿no? ¿Lo dije bien? UTU. Okay. Y bueno, ha estado profundamente involucrado en cursos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en materia de investigación científica y divulgación. Mario, bienvenido al espacio Ciencia y Civilización. Es un gustazo, finalmente podemos hacer un espacio para encontrarnos, un tiempito para encontrarnos. Bueno, cuéntame, antes de nada, para poner en contexto, ¿cómo está la cuestión en Uruguay con el coronavirus y cuál es tu visión del asunto? ¿Cómo lo ves? bien, buen día, gracias Ernesto, un placer estar contigo hoy. Bien, para situarnos un poquito, Uruguay está saliendo, digamos, de lo que vendría a ser el modelo este de pandemia. Hoy tenemos cifras muy pequeñas en Uruguay, no hay grandes cifras, se ha achatado la curva, como dicen, ¿verdad? Se ha podido controlar esa curva y por ahora está tranquilo, tenemos solamente 160 y pocos activos, remitidos unos 300 y tanto. Hay personal de salud, hay un 94%, o sea, 94 personas, perdón, que están cursando la enfermedad y está fallecido solamente 17 fallecidos en Uruguay. Digo, muy tranquilo todo. Estamos, Okay. no tenemos cuarentena acá y tenemos un llamado de las autoridades a quedarnos en casa, todo eso, ¿verdad? Limitar el movimiento de las personas y nada más, es eso Pero no ha nada habido más. cuarentena obligatoria. No, 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 no. Es interesante. ¿Qué perfil, si ya pudiste ver alguno, tienen los fallecidos, por ejemplo? Y son personas mayores, octogenarios, ¿Cuánto? son personas con comorbilidades, digamos ya con enfermedades previas, patologías, diabetes, otras patologías, presión arterial alta, Okay. ¿Pero dijiste octogenario? ¿Te escuché bien? autogenarios y personas de más de 80 años, Jesus. 70 años y tanto. Hay un médico lamentablemente fallecido, una persona de la salud, y después no habrían personas jóvenes, no hay. No se reporta. Ya. Sí, es interesante. Nuevamente hay que ponerlo en números, ¿no? Hay que pesarlo y medirlo, pero las naciones que emergían de la temporada veraniega, es esperable una mortalidad relativamente baja frente a todo el paquete de patologías infecciosas respiratorias, no solo los emergentes estos como el de coronaviridia, ¿no? Sí. Pero muy interesante. Interesante ¿qué población tiene Uruguay ahora? Y estamos con 3.900.000 personas, más o menos aproximadamente. 4 millones, digamos, redondeando. Ok, ok. Bien, bien. Y con mucho tráfico humano, porque es un destino turístico, ¿no? Es decir, desde Es el Punta del ombligo Este, de América. Colonia. Mucho puerto, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que realmente hace circular un poco las enfermedades, ¿no? Transmisibles. Acá, por suerte, estamos teniendo clima relativamente cómodo. No están viniendo todavía los fríos, esperables para esta época no están ausentes, entonces eso está ayudando también a que no haya otras patologías vinculadas a la estación, ¿no? El frío. Claro. Es interesante, tú mencionas el frío. Lo que vimos en un estudio italiano muy interesante es que hay una profunda correlación de las muertes por patología respiratoria e infecciosa, hay una profunda correlación estacional, pero así, claramente una curva. Sin embargo, estaba desasociado de la temperatura. O sea, una cuestión de la temperatura, no era una cuestión de temperatura, sino una cuestión de estación. Y evidentemente lo que apunta a ello es justamente el rol de la vitamina D
por influencia de los rayos solares, etcétera. Puede no haber frío, pero está nublado. Entonces, y estos son papers muy tremendos que realmente asustan cuando los lees, pero son del año 17 o 16. Es decir, viene pasando desde 2012, 2013, todos los años Italia y España lamentan la pérdida lamentan privadamente, porque nadie se entera, no va a la prensa nunca, lamentan la pérdida de entre 17.000 y 35.000 personas que mueren cada año. Es decir, que realmente, y es una data muy bien constituida, ¿no? Bueno, interesante. Yo te vengo siguiendo en tus comunicaciones, y para que la gente que nos escucha entienda que tú has hecho una línea muy particular de prospección bibliográfica y tienes un montón de opiniones bien fundadas al respecto de varios elementos, uno de ellos la inflamación, etcétera. ¿Nos podrías hablar en el orden que quieras, como te vaya surgiendo? ¿Cuál es tu visión y recomendaciones al respecto? Bueno, también tengo que decirlo que he estado siguiendo tu trabajo, excelente trabajo de tu equipo, maravilloso, con el cual me identifico plenamente. Y bueno, y sí, como tú decías, el problema de la vitamina D es faltante en cuerpo sanguíneo, esa vitamina hoy no está en niveles adecuados en la gente, no, digamos que parece que no hay una conciencia de que las vitaminas son parte de nosotros, parte de la vida, parte de las necesidades reguladoras de toda la homeostasis pasan por las vitaminas, pasan por los oligoelementos. Hoy estamos con déficit de calcio, las personas, casi todas están con déficit de calcio, es decir, tiene alterado el ciclo del calcio, ¿verdad? Hay un problema de que, digamos, la diabetes está multiplicada en el mundo. Ya para el 2030 dijo la Organización Mundial de la Salud que van a haber por lo menos 2 personas de cada 4 o 3 personas de cada 4 con problemas de diabetes, ¿no? Para el 2030. Es una cosa que asusta. Y bueno, y digamos que una de las primeras evidencias de la diabetes es la regulación del ciclo del calcio, ¿verdad? Nosotros sabemos, tú lo sabes perfectamente, has dado conferencias sobre este tema, ¿no? El tema de los osteocitos mal señalizados que no vuelven a reponer el calcio, ¿verdad? En la matriz, el calcio no retorna, no se cumple ese ciclo y estamos con un problema evidente de vitamina D. Digamos que la persona que tiene ya problema de vitamina D, porque los latinoamericanos en general, las personas afrodescendientes, no reciben la correcta exposición a los rayos ultravioleta, que son los activadores de la vitamina D solar, digamos, y eso se nota. Yo he estado estudiando personalmente las franjas de ubicaciones en el mundo de las colectividades, o sea, y se ve perfectamente la correlación, digamos, de la exposición solar y los niveles de vitamina D, y también del cáncer. Coinciden perfectamente, por ejemplo, la gente que está mejor radiada, correctamente radiada, es decir, con el ángulo correcto de ingreso de esa radiación, tiene mejores perspectivas frente a la enfermedad esta tan grave como el cáncer, ¿no? Sí, a mí me llama la atención la desconexión que hay entre, digamos, hace falta estudios interdisciplinares, porque si lo miras desde el punto de vista biológico, las concentraciones de 25-hidroxivitamina D en sangre tendrían que ser quizás hasta 10 veces más grande que la que encontramos, entre 5 y 10 veces más grandes que la que se encuentra en la media de la población. Lo que pasa es que hemos confundido lo normal con lo correcto. La distribución normal es una cosa, pero no te informa nada acerca de si es bueno o es malo. De hecho, tú acabas de definir, de acuerdo con lo que dijo la OMS, que la diabesidad va a ser normal, es la norma. 3 de cada 4 personas van a ser, o sea, van a ser obesos o diabéticos, ¿no? Es una cosa tremenda. La correlación era muy clara, la que tú planteas por regiones, en Estados Unidos hasta los años 70 y 80. Después, sin pedir mucho permiso, la gente ha empezado a suplementarse
a diestra y siniestra con vitamina D, testimonio de la enorme seguridad de esta hormona secosteroide, de este suplemento, que en el fondo es una hormona, y se dibujó un poco ello, pero antes era muy claro, la incidencia de cáncer tiene una correlación directa y proporcional, un factor de 0.79 o 0.85 incluso, de acuerdo con los estudios, con el cáncer, ¿no? Es muy interesante. Y tú dijiste otra cosa sobre la diabetes, hablando de correlación, quizás tendríamos que aclararlo hoy en un momento, sobre qué quiere decir correlación para el público lego, la correlación matemática, ¿no? Y si se mira la correlación de la glucemia con el cáncer, es alta, 0.83, en un análisis que hicimos hace unos años. Sin embargo, cuando redefines glucemia, o sea, hiperglucemia, como cualquier medida en ayunas por encima de 80, lo cual es congruente con la data experimental que nuestro grupo obtuvo en el Ártico, entonces tiene una correlación de 0.92, una enormidad en términos de correlación matemática, donde virtualmente pareciera ser un agente causante la hiperglucemia sostenida crónica en el cáncer. Así que bueno, tenemos unas décadas interesantes por delante. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y algo, fíjate tú, Ernesto, que hay algo muy interesante, que científicos, colegas tuyos, cubanos, junto con otras universidades en el mundo, haciendo estudios, llegaron a la conclusión de que la genopatología, digamos, del cáncer, o sea, donde se genera, estaría el calcio como mediador, digamos, el calcio. O sea, ¿pero dónde el calcio? El calcio en la mitocondria, o sea, problemas con los canales de calcio en la mitocondria. Es decir, el exceso de calcio dentro de la mitocondria estaría ocasionando la falta de apoptosis, es decir, la falta de muerte programada de la célula, y estimularía el desarrollo de tumoración, o sea, el desarrollo neoplásico. Ahora bien, el calcio sabemos que es un metal, es un conductor. El calcio es algo fundamental en el organismo humano, es parte de nuestra estructura. Y ese calcio fuera del lugar es un peligro, ¿no? Es un peligro realmente, es un peligro programado, es decir, en el tiempo, ese barco en el cual vamos, que es la vida, entra a perder calcio de determinados lugares, es decir, el bote hace agua, claro. Esa agua no se repara, es decir, el calcio entra a salirse de los lugares y obviamente que por los emuntorios lo eliminamos. Los emuntorios sería, por ejemplo, la orina, ¿verdad? Una de ellas. Es eliminado por ahí un calcio vital, un calcio necesario para el correcto funcionamiento de la maquinaria celular. Me quedé pensando y hice una nota sobre el balance calcio-fósforo, porque en la parte de abajo está justamente el fósforo, ¿no? Que es muy interesante. Recordé, ahora me hiciste recordar un estudio chino de hace como una década, no de ellos, de hace como una década lo tuve, lo voy a buscar otra vez, es un estudio chino muy interesante de los años 2010 acerca de este balance fundamental entre el fósforo y el calcio, después te lo paso. Te escuchaba hablar y pensé, ok, de los emuntorios, ¿no? De esas salidas, ¿cuánto estamos forzando nosotros a, por ejemplo, materiales valiosos como el magnesio, a través de esta, o sea, constantemente con azúcar, con hiperglucemia sostenida crónica, con un montón de actividades que simplemente nos hacen perder las sustancias fundamentales, ¿no? Pero a mí me parece que hay un problema semántico de fondo, Mario, que es que, si bien para ti es muy claro lo de las vitaminas y todo, que son reguladores fundamentales, como tú los describes, de la homeostasis, el problema es que en la visión semánticamente determinada, en la visión de los profesionales de salud, las vitaminas son oligoelementos, son sustancias, elementos traza. Son imprescindibles para la vida, según dicen los libros, pero ya en los profesionales que hoy están activos, los profesionales médicos, no los investigadores, no los científicos, los médicos, no vieron, en particular los muchachos más jóvenes, menores de 50 años, nunca vieron escorbuto, beriberi, pelagra, anencefalia sí, pero no vieron esas endémico raquitismo en ciertas poblaciones, no vieron bocio exoftálmico por ausencia de yodo en la sal, en el terreno, porque ya, bueno, después de las leyes que forzaron la suplementación de la sal comestible con yodo, eso no se ve tanto. Así que ellos no entienden, no pueden entender, no está en su formación académica la enorme importancia
en dosis biológicamente razonables de estos nutrientes, de las vitaminas, ¿no? Sí, es evidente de que no se está teniendo muy en cuenta, pero creo que está cambiando eso, ¿verdad? Creo que ya los profesionales de la salud de hoy están considerando las vitaminas como una herramienta posible y necesaria, por otro lado, para intervenir en los distintos, digamos, procesos de salud, diría yo, porque en realidad cuando hay una enfermedad, tú sabes que hay una cantidad de procesos detrás de esa enfermedad, no es lo que se ve, sino es lo que genera esa enfermedad, es un montón de procesos alterados, procesos que por otro lado vendrían a estar desarrollándose normalmente y no se están desarrollando normalmente porque hay déficit de vitaminas, como tú dices, o de oligoelementos, de minerales importantísimos, como el zinc, por ejemplo, que hoy es protocolo en Europa, hoy es protocolo en Europa el zinc para tratar el virus que estamos padeciendo en el mundo. Entonces, digo, Claro. ya hay una tendencia. Ya Sí. hay una tendencia a recuperar los viejos postulados antiguos, ¿no? Digamos, de usar la naturaleza a nuestro favor, es decir, utilizar lo que está en la naturaleza por algo está. Si está en la naturaleza es porque lo necesitamos. Es decir, no podemos prescindir de esas herramientas maravillosas que son las vitaminas que logran que nuestras estructuras estén correctas y nuestro sistema, nuestras enzimas estén potenciadas, ¿verdad? Y las enzimas reguladoras tienen que estar correctamente funcionando. Si no funcionan, estamos en problemas, ¿no? Claro. Sí, lamentablemente, en la puja que había a finales del siglo XIX entre la medicina alopática y la naturopática, los naturópatas venían muy adelante porque eran mucho más racionales, basados en la alimentación. Ahora entendemos por qué venían ganando. Sin embargo, de pronto, con la emergencia de los antibióticos y ciertas cuestiones, por ejemplo, muy importantemente, de la teoría del germen ayudó muchísimo, pero la anestesia en cirugía, por ejemplo, produjo un enorme salto cuantitativo y empezaron a tener una gran ventaja y se perdió este concepto naturopático que los homeópatas tomaron después con Hahnemann en su momento, que era vis medicatrix nature, ¿no? Es el poder sanador de la naturaleza. Lo damos por sentado en fisiología, si bien es muy difícil en fisiología contemporánea aún decir, bueno, ¿qué es esto de la energía que nos anima y qué es esto de esas... Recién en las últimas décadas empezó a emerger una fuerza de otro lado, por eso hago énfasis en la interdisciplinariedad, en la transdisciplinariedad, empezó a emerger un poco la explicación de la teoría de sistemas, de por qué el organismo humano requiere estos balances y por qué hay un impulso hacia el orden, o sea, una fuerza de alguna manera contra la entropía, que intenta sanar, intenta recuperar, intenta cicatrizar constantemente. Es decir, los médicos, los sanadores deberían saber que ellos cuentan, ellos y ellas, con un enorme aliado que es el poder sanador de la naturaleza, ¿no? De vis medicatrix nature. Tú te referías a la cuestión de las vitaminas, que es tan elemental, o sea, las sustancias justamente vitales para el funcionamiento orgánico. Sin embargo, se les ha pasado hay un elemento de variabilidad que se les ha pasado, aún después de tanta énfasis en lo genético y todo, las diferencias interindividuales, además de las intraindividuales. Uno en el tiempo tiene diferentes requerimientos, pero ¿cómo se les pasó las diferencias interindividuales? Lo que para una persona es una cantidad suficiente de micronutrientes, le hace vitamina B6, B3, B5, etcétera, B12, para otra persona puede resultar groseramente insuficiente. O sea, las personas pueden estar, y esta es la base del concepto genetotrópico, por los polimorfismos, por estas mutaciones subletales que nos hacen tan individualmente únicos, ¿no? Podemos estar con diferencias de hasta un orden de magnitud entre una persona y otra, con lo cual en las recomendaciones, yo no puedo creerlo, no sé qué te parece a ti, pero a mí me da un poco de náuseas, incluso digo, ¿cómo estamos recomendando una cantidad ínfima, por cierto, despreciable, útil, según ellos, para toda la humanidad? Es increíble, ¿no? Pero bueno, son normas, ¿no? ¿Verdad? Que son, sí, me parece a mí que se han estandarizado todo tanto
que nos han uniformizado a todos en un estándar de donde ninguno somos iguales, ¿verdad? Cada ser es único e irrepetible en todas las dimensiones, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante, Ernesto. Por donde nosotros comemos, digamos, donde nos alimentamos, mejor dicho, no es el lugar que todos pensamos, ¿verdad? Que nuestro alimento ingresa por el intestino, y el intestino es fundamental. Digamos, es nuestra segunda boca, y yo creo que la salud pasa por ahí, hoy. Hoy pasa por ahí. Antiguamente pareciera que el intestino no estaba tan afectado, este órgano maravilloso, ¿verdad? Complejo. Tenía todas sus bacterias, sus baterías de bacterias, virus, microbios, parásitos notables, como la cándida, que fabrica B12. La cándida es algo increíble, lo bueno que nos hace, lo bien que nos hace. Pero bueno, ha entrado ese órgano en un desbalance, produciendo comorbilidades para todos los hospederos. Es decir, las comorbilidades están a la orden del día en el intestino, digamos. Primero que no nos deja nutrirnos, no nos deja digerir ese alimento. Tenemos infravalores cada uno, es decir, notables, digamos, y déficit en cosas fundamentales como la vitamina C, por ejemplo. Tú has hablado de ella en un montón de videos, y es fabricante nada menos y estructuradora de la MEC, ¿verdad? De la matriz extracelular. Sin vitamina C no hay colágeno, no hay elastina. Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros, si no tenemos niveles suficientes diarios de vitamina C, de tener una salud ósea, una salud de las articulaciones? Es decir, la gente se queja de que le duele la espalda, pero ¿cuánta vitamina C está consumiendo? ¿No? Claro. Pasa por Y ahí el sistema también. inmune, o sea, qué casualidad que todas las células del sistema inmune tienen un receptor VDR, Vitamin D Receptor, para la vitamina D. ¿Cómo se les puede haber pasado eso? Es decir, pero nuevamente es el concepto de dosis diaria recomendada o cantidad mínima imprescindible. Una cosa es la cantidad mínima imprescindible de nutriente para no morir espantosamente de una enfermedad carencial, y la otra la cantidad óptima. O sea que las recomendaciones que se han estandarizado, como tú describes, en realidad describen para una fracción de la población, porque obviamente estadísticamente no puede, hay varias, la distribución normal, lo que se llama la regla empírica. Por supuesto, muchos humanos van a caer fuera de esa recomendación, pero no, el estándar del edicto nutricional no lo contempla. Y por un lado, entonces tienes el concepto insuficiente de la dosis mínima, o sea, la dosis diaria recomendada, o sea, la dosis mínima imprescindible, pero tienes toda una escala, hasta por un factor de 10, 20, hasta 30, donde podríamos estar usando, con un gran impacto en la salud pública, podríamos estar usando estos efectores maravillosos, estos agentes biológicos para los cuales tenemos receptores de todos colores para fortalecer la salud humana. La vitamina D tiene esa característica, ese efecto pleiotrópico en todos los genes, y la vitamina C también. Y son justamente dos cosas que tienen que venir de afuera, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Ahora digo, es muy interesante ver por qué, digamos, tenemos pérdida de navegabilidad en nuestro barco, que va, ¿verdad? ¿Por qué perdemos la navegación? Perdemos esa navegación porque los nutrientes nos están siendo sacados fuera del barco, digamos, fuera de nuestro organismo, están siendo llevados. ¿Pero y por quién están siendo llevados? Ahí tenemos otro gran problema, que es la otra punta del hilo, que es con qué vienen los alimentos, qué viene agregado a los alimentos, que es tremendo tema, un tema para hablar 10 días igual o más. ¿Verdad? Que, por ejemplo, por decir nombrar uno nomás, un herbicida famoso, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es el glifosato, por decir uno, porque hay centenas de herbicidas, y todos tienen la particularidad de quelar, llevarse los metales, es decir, los óxidos metálicos imprescindibles para la vida, los sacan por los excretores nuestros, ¿verdad? Por los emuntorios, digamos. O sea que, aparte digamos, de que la gente no está tomando conciencia de que debe incorporar esos nutrientes, esos micronutrientes,
esas vitaminas maravillosas, estamos siendo también una competencia de esa homeostasis, está haciendo lo que viene junto con la comida, que nadie quiere que vengan esos aditivos. Pero bueno, están ahí, se puede elegir, digamos, lo que no sea transgénico. Sabemos que viene sin glifosato, supuestamente, lo orgánico. Pero la gente toma conciencia de esto, yo te pregunto. Yo creo que hay algún grado de apercibimiento. El problema es que nuevamente empieza a haber, hay otro añañif acá, que es que incluso en cantidades subregulatorias, o sea, en cantidades que están permitidas por la industria que el público debe saber, hay un lobby, se han creado proyectos de ley, ha habido intensas discusiones, se acordó una cierta tasa permisible, un cierto nivel permisible de una toxina en particular, esto asumiendo que no haya trampas, que no haya básicamente corrupción en la cadena digamos, de legislación de esto, aún si no hay corrupción, aún si los productores, los grandes productores no están, vamos a decir, en contubernio con las entidades que habilitan, que hay unos grandes conflictos de intereses, como ha sido denunciado muchas veces, hay accionistas mayoritarios incluso, o no, pero accionistas al fin de grandes empresas como esta, como Monsanto en su momento, que resulta que tienen cargos oficiales en las entidades como la FDA, por ejemplo. O sea, un egregio conflicto de interés. ¿Qué pasa sin pena ni gloria? Esto tendría que ser una imposibilidad. Y después, por interpósita vía, también hay participaciones de la gente que regula la industria, de la industria misma. Asumiendo que todo eso está resuelto, asumiendo que es correcta la implementación de la ley, lo que hemos visto nosotros es que cantidades subregulatorias de estos venenos, usualmente venenos mitocondriales, ¿no? Que sé yo, 2,4 de nitrofenol, incluso pesticidas, la rotenona, etcétera, o niveles incluso, en el caso del mercurio, por ejemplo. En suma, niveles subregulatorios de concentraciones permitidas en un producto pasan a la alimentación humana, al contacto con humanos, quizás no son solo alimentos, sino productos de tocador, etc. Y se acumulan. El asunto es cuál es justamente en la fase grasa nuestra, cuál es el impacto general, el impacto global, quiero decir, en el tiempo de la acumulación de todas estas toxinas. Repito, aún en el caso de que se estén empleando, o sea, que estemos consumiendo productos que pasaron el portal regulatorio, ¿no? O sea, con cantidades subregulatorias. Así que nuestro grupo ha emitido este concepto que tenemos que fundamentarlo muy bien en la década que sigue, el concepto de las oligotoxinas, es decir, venenos respiratorios que en cantidades infinitesimales, repito, subregulatorias, nadie está quebrando la ley, ningún productor en particular aún si no están quebrando la ley, se acumulan negativamente en el cuerpo. Así que habría que sanear mucho más profundamente la producción, digamos, las prácticas y la regulación de las prácticas productivas, si queremos realmente ver descender significativamente los niveles de cáncer y enfermedades neurodegenerativas y otras cuestiones, entendiendo que hay muchas más complejidades que provienen de otras prácticas médicas como las vacunas, etc. Así que estamos en un lindo, y tú has descrito ahí una fecha que es 2030, ¿no? Más o menos 2030, un poquito más en algunos estudios. Tenemos un intenso trabajo por delante para traer conciencia a los diferentes players, las diferentes partes que forman la salud humana, ¿no? Por supuesto, sí. Es evidente de que esto debe hacernos pensar a nosotros y debe estar haciendo pensar ya a científicos y practicantes de medicina, digo, en que de aquí a 2030, de aquí al 2050 hay que hacer una replanificación, digamos, y una trazabilidad, un seguimiento de todas esas sustancias que están siendo, nadie las quiere, pero están siendo añadidas naturalmente, digamos, al utilizar ese tipo de sistemas de producción, ¿no? Sistemas intensivos de producción, que vos sabés que esos sistemas intensivos fueron creados para producir no alimentos, fueron creados para producir
raciones o sea, alimento para el hombre, no, raciones para los animales, o sea, piensos para los animales y también para producir energía, ¿sí? Para decir combustibles, ¿verdad? Biocombustibles, es decir. Entonces, digo, no, ni siquiera China, con sus 1.800 millones de personas, quisieron comprar a Uruguay soja transgénica para alimentarlo, sino que mandaron sus semillas a Uruguay para que se le plante soja natural, ¿no? Wow. Ellos mandaron la semilla porque acá no había. No sabía eso. No Wow. había acá en Uruguay semilla y mandaron ellos la semilla para que le Sí, es planten interesante, ¿no? para consumo. Muy interesante, claro, porque son viejos compradores de soja uruguaya para las raciones, para los piensos, para sus 250 millones de chanchos que crían, pero en realidad para su alimentación, así para su población, su enorme población, ellos no están de acuerdo que consuman transgénicos. Es decir, no había semilla acá, bueno. Es una cosa buena a favor de que los chinos nos mandaron las semillas orgánicas o naturales. Claro. Es interesante que el paquete entero, el paquete productivo que entregan compañías como Monsanto, la solución le entregan al productor absolutamente todo, desde la semilla especial hasta la semilla que después hay que volver a comprárselas porque no tiene continuidad, ¿no? Y más, bueno, todas las máquinas, los modelos productivos, o sea, el modelo quiere decir el business plan entero, por supuesto, los herbicidas, etcétera, todo el asunto. El paquete biotecnológico. Exactamente. ¿Cómo se llama otra vez? El paquete biotecnológico, incluido con la venta de las semillas. Va todo incluido, ¿eh? Imagínate tú. Sí, va a haber que retomar la cuestión porque, como decía una amiga nuestra, es la industria que es hemos entrevistado antes en el podcast de Ciencia y Civilización. Es una antropóloga muy interesante, especializada en antropología alimentaria. Decía, la industria alimentaria ha terminado produciendo, digamos, sustancias buenas para vender, no buenas para comer, ¿no? Es decir, se han especializado en vender esto. Se entiende que, y queremos industrias rentables, digamos, queremos empresas que sean buenas haciendo lo que hacen, pero no a expensas de la salud humana, ese es el problema. O sea, nadie está molesto con las compañías que han sido exitosas en lanzar productos que han cambiado la vida para bien, la vida humana, mitigando muchas necesidades, creando abundancia que se puede distribuir automáticamente, etcétera. Lo que tiene que funcionar, ¿no? Una de las cosas que nos pasa con... Sí, sí, sin dudas eso. Yo no estoy en contra de la industria, mirá que hay que romper muchos mitos, Ernesto, ¿no? Hay que derribar muchos mitos. Tú sabes que la industria de los enlatados, por ejemplo, tiene mucho a favor. Las altas temperaturas y los breves tiempos de intervención en los enlatados hacen de que el producto enlatado tenga una calidad muy buena. Es decir, vos sabés que el tema de, por ejemplo, los porotos enlatados tienen un proceso muy breve de cocción, son segundos a muy alta temperatura, eso destruye las lectinas, ¿verdad? Tóxicas, es decir, que están en la cáscara para que la persona comprenda lo que es una lectina, es una glucoproteína que está adherida a la cáscara para evitar que el lepidóptero se coma el grano, es decir, una preservación para la vida, ¿verdad? El tiempo. Es un pesticida natural. Un pesticida natural, ahí está. Nosotros somos muy porfiados y bueno, hervimos el poroto en casa, ¿verdad? A 100 grados, porque obviamente no todo el mundo tiene una olla a presión, se puede hervirlo a 120, 118 grados, y lo hervimos a 100 grados y creemos que está todo bien. Y es mi poroto orgánico, y resulta que los que se comen el poroto orgánico están con diabetes. Por las lectinas. Pero eso es muy interesante. Las lectinas tóxicas que arruinan el intestino, no pasan los nutrientes necesarios a nuestro sistema. Entonces, ¿qué pasa? El enlatado tiene la ventaja de que tú al utilizarlo tenés un proceso industrial que suprimió, eliminó por temperatura esa lectina, manteniendo, es decir, salvando todos los nutrientes, porque como el proceso es tan rápido, es una ventaja. Entonces digo, no todo la industria, lo que produce la industria está mal, al contrario, digo, yo siempre pienso, digo, que hay que usar el sentido común.
¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué es malo? Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, a ver desde qué punto de vista es malo, ¿por qué? Muy interesante eso, ¿no? No, seguro, seguro. Irónicamente, muchos de los preservantes de la industria son sustancias de tremenda utilidad, por ejemplo, el ascorbato y el BHT, el butilhidroxitolueno, es un antioxidante sintético que se ha visto que incluso es antiviral y todo, previene en dosis apropiadas y bien usado, previene un montón de cosas. Sí, muchas de las patologías que antes eran prevalentes se fueron extinguiendo por el resultado de las políticas de salud, las leyes, de hecho, alimentarias, etcétera. Lo que nos está empezando a afectar también ya de modo muy evidente es la hiperabundancia, ¿no? Y hay alimentos que realmente deberían estar prohibidos, o sea, que no debería llamarse alimento. Esto es un cosmético masticable. Los Doritos, o los chisitos, no es un alimento, es un cosmético masticable. Y la industria de los snacks es tremenda, ¿no? Ahí sí, es tremendo, eso es tremendo. Y digo, también están las producciones de todo el marketing que arman alrededor de ese producto que inducen, ¿verdad?, al espectador, que es el público objetivo, son los niños, sobre todo, que utilizan digamos, ese público porque saben que es ávido de todo eso que le va a entrar. Está pensado para ellos, ¿verdad? Con alta cantidad de glutamato monosódico, ¿verdad? Genera como una adicción, digamos, al glutamato, ¿no? Porque trabaja sobre el sistema nervioso, ¿verdad? En el centro natural de recompensa, ¿verdad? Causando placer el glutamato. Entonces, eso está estudiado. Digo, es evidente. Sí, el síndrome del restaurante chino le llaman. Claro, sí. Especial. El nombre, para que la audiencia entienda, el glutamato monosódico lo van a encontrar como Ajinomoto en japonés, o como Wei Chi en chino. Y es un saborizante, pareciera que funciona porque básicamente abre las papilas gustativas, o sea, tiene esta función de dilatar, y entonces se incrementa justamente la palatabilidad, ¿no? Dice resaltador de sabor, y tiene un numerito de 3 cifras ahí. La gente no lo identifica, por eso es el problema. El clasificador, claro. Pero lo interesante es que el mecanismo por el cual resalta el sabor es que hace que las papilas gustativas abren los poros de alguna manera, pero imagínense qué impacto tiene eso, qué efecto tiene ya más abajo, donde no tendría que haber una permeabilidad aumentada, que es el intestino. Entonces, el incremento de la permeabilidad intestinal deja pasar macroproteínas y empieza todo un asunto que es, como ya sabemos, deleterio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas autistas, en particular, ¿no? Tengo muy cerca este asunto del autismo en casa, y produce automáticamente se enciende, produce una alteración inmediata, perceptible de la conducta. Se ve que hay un efecto, ¿qué pasa, por ejemplo, con la salsa de soja? Que no por la soja misma, sino por los otros elementos que tiene la salsa de soja industrial hecha para los restaurantes. Así que sí, claramente tenemos mucho cuidado ahí que tener al respecto. Hay una cosa, sin embargo, interesante en la que sé que estás intensamente metido, que es el café. El café bien hecho, como realmente una suerte de... Y además, para sorpresa de todos, la abundancia de la documentación científica al respecto. ¿Nos quisieras hablar un poquito de eso? Sí, es algo maravilloso el café, ¿no? Digamos, para ser una bebida que se consume cotidianamente en todo el mundo. Tú vas por Colombia, por ejemplo, y encontrás en cada esquina un puesto que incluso por casi nada te lo venden, ¿verdad? Nos vamos de tinto, le dicen allá, ¿no? En Colombia. Y todo el mundo consume café. Es un potenciador del sistema inmunológico, ¿no? Inmunitario, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Tuvo que quitar la mala prensa que tuvo, o sea, los estudios erróneos que tuvo el café como cancerígeno, pero lo revertieron 180 grados, digamos. La Organización Mundial de la Salud salió a decir que ahora es anticancerígeno. Ellos Claro. mismos lo dijeron. O sea que, Por múltiples mecanismos. para mí es el descubrimiento del siglo. Toda la vida decía, no tomes café que es malo, ¿verdad? Es un léxico, digo, instalado ya en la mente de las personas de toda la vida.
Pero en realidad es un potenciador del sistema inmunitario, es un generador de bienestar para el sistema nervioso, permite la comunicación de los dos hemisferios cerebrales a la vez, algo increíble. Y bueno, ¿qué te diría? Pero te lo voy a llevar a lo que dije hace un momento sobre los niveles de calcio intercelular. O sea, es un regulador, y lo descubrieron estos científicos cubanos, de que la cafeína del café, otro elemento malo, dice, no, pero yo tomo café sin cafeína. No, vamos a derribar el mito de la cafeína. La cafeína no es mala, es buena, y no sube la presión, como ya está comprobado, ¿verdad? Entonces también otra cosa que hace la cafeína es regular ese nivel de calcio, ¿verdad? En los canales de calcio, dependiendo de voltaje dentro de la célula, dentro de la mitocondria, para eliminar el desbalance, digamos, de respiración de la célula. O sea, nosotros respiramos por nuestra célula, no respiramos por nuestro sistema pulmonar, no respiramos por los pulmones, es un tema mecánico eso. Hoy vemos que están fabricando respiradores o ventiladores, como le dicen, mecánicos, para sustituir la función pulmonar, pero en realidad la gente se muere con los respiradores, porque en realidad lo que permite la respiración es la oxigenación de la célula. Si no entra oxígeno en la célula, y decía un médico estadounidense que ellos tienen un sistema, un aparato que hace circular oxígeno en la sangre y lo inyecta a las células. Es decir, conectan a la persona a esa máquina, que hay muy pocas en el mundo, ¿verdad? Es decir, ellos tienen una en ese centro ahí en Massachusetts, por ejemplo, tienen una en ese centro, en ese hospital en emergencia, pero ¿cuántos equipos de esos más hay? No hay. No, es decir, la oxigenación extracorpórea es ya directamente súper invasiva, más que el entubamiento, más que la ventilación mecánica. La ventilación mecánica, digámoslo, que realmente es muy socorrida, en muchos casos justamente permite salvar la vida. El problema en el caso del COVID en particular es que hay una evidencia, pero estamos para discutirlo dentro de poco con un conjunto de médicos que colaboran con nosotros, internistas, es que hay lo que están viendo y el clamor que se elevó de los médicos, justamente de los internistas neoyorquinos, es que estaban viendo unas conductas extrañas, donde en realidad no pareciera ser ARDS, o sea, el síndrome de distrés respiratorio agudo clásicamente descrito, se llama ALI, Acute Lung Injury, sino una suerte de disociación. En particular, se preguntan si no es una patología enteramente diferente a la que estábamos lidiando, una disociación del oxígeno. Así que no es un problema a nivel del alveolo, sino alguna disociación a nivel de la sangre mismo. Rápidamente se nos ocurrió que en cierta medida, para completar la idea, recordaba este síndrome de la altura, ¿no? de hipoxia por la altura. Porque ellos están describiendo unas hipoxias felices, ¿no? Happy hypoxia, hipoxemia, que es que la persona responde, pregunta, está saturando 45 y no pareciera tener ni taquipnea ni nada, ni una cosa compensatoria, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo para este contexto. Yo creo que había que justamente escucharlos a los muchachos que están trabajando en eso en primera línea. Nosotros tenemos, de hecho, estamos colaborando. ¿Sorry? Muy interesante eso que estás diciendo, digo, Sí, sí. tema de hipoxia feliz. Sí, sí. Donde un elemento diagnóstico podría ser, ¿verdad?, para intervenir en la precocidad. Digo, cuanto antes se sepa mejor si tiene COVID, sería un oxímetro, cosa que yo no sé si... Sí, nosotros lo hemos hecho acá intensamente hace muchos años. De hecho, tenemos, en el contexto, para decirle a la gente que nos escuche, que nos ve, en el contexto de que en los últimos 13 años no hemos perdido un solo paciente inmunosuprimido, de hecho, no hemos perdido un solo paciente oncológico por enfermedades respiratorias. Es decir, y han pasado todas las pestes y todas las... Imagínate, en 13 años que no nos puede haber pasado. Es una población, repito, que biológicamente tiene una edad promedio de 78 años, ponele. Biológicamente, no calendario, no la edad del DNI, sino la edad a la que te empuja las características mielotóxicas de la quimioterapia, ¿no? Citotóxica, que se sabe que es mielosupresora, ¿no? Que produce inmunosupresión. Bueno, te decía en este contexto, de ese contexto de nuestra experiencia, lo que vimos es que en realidad el oxímetro de pulso tiene un área de estimación, empieza a no ser confiable por debajo de 70. Entonces, tenemos ya, el instrumento mismo tiene
digamos, un grado de incertidumbre inaceptable desde el punto de vista. Hablando aquí del oxímetro. Sí, digamos, tiene la utilidad que tiene, es para el consultorio. Bueno, la otra sería ya gases en sangre. Nosotros lo hemos hecho acá con EPOC, una tecnología de Alere, que ahora creo que se la compró Abbott, que es básicamente para medir gases en sangre. Eso lo inferimos esto de esa manera, ¿no? Sangre venosa o arterial. O sea, esto no es para hacer en casa, imagínate que hace una punción arterial, todo. Pero el punto es, más allá de esto, que es bastante complejo, lo que resulta interesante es, nosotros tenemos una experiencia de muchos años también con medicina hiperbárica. De hecho, teníamos un salón entero dedicado a esto, con 6 cámaras hiperbáricas digamos, de 1.6 atmósferas, no los batiscafos super de acero, como los que tiene mi amiga Nina Subotina, una experta rusa que vive acá en Buenos Aires. Pero ahí, por la ley de Boyle-Marriott, la cuestión que pasa es que de inmediato se produce un alivio sintomático increíble, sea cual fuere la concentración de hemoglobina en sangre. Parece la cuestión acá es que se produce estamos viendo si no es una cuestión de difusión, un problema de patología difusiva. En todo caso, por la ley de Boyle-Marriott, independientemente de la hemoglobina y de su capacidad de transporte, la presión elevada por arriba de una atmósfera, ¿no? A nivel del mar, ¿no? La presión superior a la presión atmosférica que ahora tenemos, disuelve inmediatamente el oxígeno en el plasma mismo. O sea, el carrier es el líquido. No hace falta ya la hemoglobina, como esta proteína tetramérica, ¿no? Sino que o sea, cada molécula de hemoglobina, para que el público entienda, tiene 4 lugares disponibles, 4 asientos para llevar oxígeno hacia adentro o, bueno, dióxido de carbono hacia afuera. Y esto no hace falta con presiones grandes. Pero lo que hacíamos es, bueno, ¿cómo se gestiona esto? Los rusos tuvieron una idea en los años 50 de crear quirófanos hiperbáricos. O sea, todo el mundo estaba metido dentro, no solo una cámara con los pacientes, inaccesibles, inabordables para el personal médico, sino literalmente un edificio hiperbárico, o sea, unas enormes salas presurizadas, donde entonces podían operar los cirujanos, por ejemplo, otros médicos, con pacientes que tenían, bueno, reemplazos de órganos con mucho sangramiento, cuestiones del corazón, etc. Esto es muy difícil de implementar a largo plazo, pero alguien sugirió incluso usar los aviones, que están todos en tierra ahora, como cámaras hiperbáricas para múltiples pacientes, para aliviar, nuevamente, no como si fuera un CPAP, pero CPAP es presión de aire continua positiva, traducido al español para que la gente entienda, tienes primero la bigotera, después el CPAP y después ya directamente el entubamiento y después la oxigenación extracorpórea que mencionaste. Bueno, son niveles de escalada, ¿no? Pero todo esto es muy interesante y pasa muy rápido. Es bastante más tranquilo para nosotros debatir sobre estos temas, que no tenemos que tomar decisiones de segundo en segundo o de minuto en minuto para no dramatizar en la unidad de terapia intensiva. Pero bueno, estamos justamente desde el inicio mismo, hace 60 días, estamos en colaboración. Nosotros hoy que hablamos, hoy lunes 3 de mayo estamos presentando un programa para el Banco Interamericano de Desarrollo, a ver si te lo puedo compartir acá un minutico. Se llama Soporte Biológico para Inmunidad Colectiva, ¿no? Suplementación sistemática con nutrientes inmunoesenciales para trabajadores de salud en primera línea, neutralizando el novel coronavirus a través del apoyo al sistema inmune. Bueno, este es el estado actual de la gestión y lo que estamos intentando es precisamente usando la medicina basada en la evidencia, usando la documentación publicada en journals de mucho prestigio como The Lancet o el British Medical Journal, crear la batería de suplementación que proteja al personal de salud, porque lo que tenemos que hacer, y la salida de esto es un poco como lo prueba tu país, es la inmunidad de rebaño. Es decir, eventualmente tenemos que ir hacia la solución genuina de esto, que es genuina y escalable, digamos, en los países emergentes, que es que todo el mundo sea ya inmune, que todo el mundo haya pasado coronavirus. Es muy sencillo, es realmente muy sencillo y tiene sentido. En el curso de 2 o 3 temporadas ya no va a ser novel el coronavirus, va a ser un coronavirus más de las decenas y decenas que han estado con nosotros durante los últimos, ¿qué sé yo?, 160.000 años, ¿no? Así que ese es el camino. La inmunidad colectiva es el camino. Inmunidad de rebaño. Claro, herd immunity. Alguien me protestó, ¿sabes? ¿Cómo nos acabas de llamar animales? Yo no lo inventé yo el término, por más que me encante inventar términos. Este es
término que hemos acordado en epidemiología. Así que después pensé, ok, llamémosle inmunidad colectiva, Inmunidad colectiva. o inmunidad de grupo, porque rebaño suena con justo derecho a manada, ¿no? Óyeme, ¿cómo tú dirías, desde el punto de vista de otra de tus pasiones, que sé que sigo tus publicaciones, con respecto a la inflamación, qué te sugiere la información publicada, si bien es muy temprano en el medio de la pandemia? ¿Qué te sugiere la cuestión de la tormenta de las citoquinas y digamos, el cuidado inflamatorio? ¿Qué estamos no viendo los operadores en salud? Y posiblemente sea algo novedoso, ¿no? Digo, como está siendo mismo novedoso, para muchos investigadores, muchas personas que están en las trincheras, digamos, mismo, se están enfrentando con un problema que no es sencillo, porque están cambiando los parámetros, es decir, las evaluaciones diarias de lo que vienen viendo, es decir, eh, lo que se pensaba hace solamente 5 o 6 días atrás, un mes atrás, 15 días, no es lo mismo que hoy están viendo, ¿no? Están todos los días cambiando y ajustando las definiciones de los eventos que se producen a nivel del pulmón, digamos, y del tráfico del oxígeno en todo el sistema, ¿no? Ven que no está llegando el oxígeno a nivel celular, ven que no se transporta correctamente ese oxígeno, y ellos están tratando de identificar el problema. Ahora yo creo que las comorbilidades, es decir, patologías previas están en detrimento de todo eso, ¿no? Es evidente eso, la gente que ha tenido mala suerte con esto, ha cursado años antes enfermedades que colaboran, digamos, con el destino fatal de todo esto. Sí, sí, entendiendo que igual está uno de los elementos emergentes que ha aflorado ahora, es el de la digamos, el sobrediagnóstico. De alguna manera, sin tener fundamento real, están armando el certificado de función casi compulsivamente en algunos casos, como diciendo que la causa primaria de la muerte es coronavirus, cuando en realidad no lo es. La persona ni siquiera ha testeado positivo en muchos casos, y en otros, o sea, no hay certeza ninguna de que tenga el virus. Y en otros, la persona tiene el virus, no es el problema. El problema fundamental es que se murió de accidente cerebrovascular o de un tumor que avanzó ya demasiado o de un infarto masivo, lo que fuere, pero hay una epidemia de diagnósticos, ahora todo es coronavirus. Y la cuestión es, como se sabe... Los virus no matan, Ernesto. ¿Cómo? Los virus no matan. Que los virus no matan. Claro, es decir, de la sepsis, apenas el 2% de la sepsis, de las septicemias son virales, todas las demás son bacterianas, etc. Lo que se entiende que es una apertura para esto. Pero bueno, sea lo que fuere, el caso es que en patologías no infecciosas es así un egregio error, y nos preguntamos por qué, si hay una compulsión ahí política o lo que fuere, y hay mucho de esto, hay mucho manejo político. Esto ha sido una oportunidad para que los políticos muestren garra y muestren presencia, qué sé yo. Ahora hay que desandar todo esto, ¿no? Y si ha habido una metedura de pata importante, en el sentido, me apresuro a decir, de que las medidas coercitivas que estaban infundadas científicamente, como de la cuarentena, que algunos países como Uruguay o Suecia, digo bien, Suecia, no implementaron, y sus resultados son mucho mejores que los que sí, curiosamente y dolorosamente. Ahora hay que justificar que las cuarentenas estas draconianas eran imprescindibles. Entonces lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de muertos, o sea, dibujar los números. Lo que estamos viendo acá es una cosa, pero así alevosa, donde en el fondo es una pseudo crisis, porque están los servicios vacíos, es impresionante. Y por otro lado, los que sí están atestados, es una cuestión... Es difícil de definir ahora, pero además no quiero lastimar sensibilidades, no quiero herir susceptibilidades, porque la gente que está en medio de esto toma lo que le dicen. Esta persona tiene COVID, fantástico. Y ahora, entonces, bueno, ha habido incluso un mandato en algunos casos denunciado por ya decenas y decenas de médicos y enfermeras que dice, me están dando el mandato, el CDC, Centers for Disease Control and Prevention, tengo que pasar a esta persona como una muerte producida por COVID-19, cuando en realidad la causa primaria de la muerte es un derrame masivo cerebral,
de una persona con COVID-19. O sea que hay una cosa muy, muy interesante. Así que por un lado estamos subreportando por un factor de 50 u 80, 50x o 80x veces, ¿no? Las infecciones. Se ve ahora por los estudios de Stanford University y Holanda y otros muchos, Diamond Princess, etcétera, un montón de modelos epidemiológicos metodológicamente correctos ya declaran con total certeza, digamos, en cuanto al modelo, de que la tasa de infectados es 50 u 80 veces más grande que la que se supone, con lo cual la mortalidad, que está siendo inflada por otra parte, declina a niveles parecidos a los de la influenza estacional 0,3, 0,1, etcétera, ¿no? Lo cual no quiere decir nada más que lo que he dicho, que la tasa de mortalidad del COVID-19, del coronavirus novel, es exactamente, o sea, está en el ballpark, está en el vecindario de la media de la tasa de mortalidad de la influenza, pero eso no debe alegrarnos ni un poquito, porque en realidad la cantidad de decenas de miles de vidas trágicamente perdidas cada año en los últimos 20 o 30 años que hay registros fehacientes es enorme. Es decir, que estamos sin resolver. Lo que pasa es que era una tragedia silenciosa, la de las muertes en las asilos de ancianos. Estábamos perdiendo una enorme cantidad, repito, decenas y decenas de miles por año, de personas, de seres humanos, de parientes, de gente valiosa y querida, simplemente porque nadie estaba levantando esa información, ¿no? Así que bueno, nos espera una linda década ahora para resolver todo esto, ¿no? Así que bueno, en términos para cerrar, sé que estás ocupado y que estás en mil cosas, nosotros por acá también, ya veo caras iracundas del otro lado del vidrio de mi oficina, en el laboratorio me necesitan. Te quería agradecer por este tiempo que nos has dedicado y por tu visión desprejuiciada y técnicamente limpia de estas cuestiones en un mundo realmente lleno de noticias contradictorias y todo esto. Así que gracias, Mario, para todos, profesor Mario Muñiz, por tu intervención de hoy. Gracias a ti y bueno, estamos a las órdenes en lo poquito que podamos compartir y comentar. Un abrazo, Okay, hasta gracias. pronto.